Buenas tardes o buenos días. Bienvenidos y bienvenida al quinto Congreso Internacional de Humanidades Digitales y Sociales 2.0, los trabajos de fin de grado en Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. Mi nombre es Antonio Nadal, vengo del Departamento de Teoría e Historia de la Educación IMIDE, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, y vengo a presentarles principios pedagógicos en los trabajos de fin de grado de Ciencias de la Educación. Lo primero que nos podría llamar la atención, sobre todo a quienes tenemos una determinada edad, es comprobar cómo en nuestras formaciones no estuvimos obligados y obligadas a realizar trabajos de fin de grado, lo cual genera una diferencia con la formación actual. Sin embargo, esto o esta nueva formación o este nuevo requisito pareciera que no hubiera sido decisión del profesorado universitario o determinado por carencias reconocidas por el alumnado, sino que parece que instancias superiores deciden qué hemos de hacer y qué formación universitaria debe desarrollarse. En este sentido, hemos de, por ejemplo, la radicalidad de la que hablaría, por ejemplo, algún autor o alguna autora tipo Paulo Freire, estaría relacionada con ir a la raíz de las cuestiones, con ir a la raíz de los problemas. Entonces, el criterio bajo el cual la formación universitaria empezó a transformarse nos dicen que estaría en la Declaración de Bolonia. De hecho, seguimos bajo esos principios de lo que fue llamado Plan Bolonia, en el cual pues ministros de educación europeos y europeas o de países donde a lo mejor habría que cuestionar el cumplimiento o si se cumplen los derechos humanos, como Rusia, Turquía, paraísos fiscales e incluso hasta, sorprendentemente, a lo mejor la Santa Sede, consensuaron cuestiones que ustedes pueden investigar, a lo mejor ya se encontraban en la declaración de la Sorbona, que pueden ver ahí, la cual se produjo en esa fecha que también igualmente pueden ver ahí, en donde probablemente sí se encontraban quienes realmente deciden las políticas de educación. En este caso, ministros de Educación de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Como es posible imaginar, el lucro, el dinero, es quien se encuentra en la base de todo este tipo de modificaciones políticas, legislativas y académicas. Los dictámenes que se determinan en determinadas instancias como las que hemos mencionado anteriormente y otras muchas, los estados, a través de sus ministros de educación y, por supuesto, de sus gobiernos, la trasladan a leyes. En este caso, pues podemos mencionar esta que ven ahí, y lo que se puede leer abajo es la sumisión de los estados a las políticas que se determinan en instituciones supranacionales que no han sido votadas por absolutamente nadie y donde se determinan, valga la redundancia, pues todo lo que va a acontecer, no solo en educación, sino en otras muchas facetas igualmente. A nivel más micro, ustedes desde sus facultades, si no son de la Universidad de Málaga, pueden corroborar esta información a través de la normativa, es decir, a través de las fuentes primarias en las cuales se basa esta investigación, y yo creo que se debe basar la investigación en general, nunca ser profecías autocumplidas, ¿no? Ahí lo pueden leer abajo, pueden parar incluso el vídeo y leerlo con tranquilidad. Pues lo que se determina afuera luego se aplica a nivel en micro en universidades concretas y en facultades concretas a nivel europeo y en muchos casos a nivel internacional. Ahí se intenta ejemplificar diciendo pues bueno que anteriormente había proyectos de fin de carrera, tesinas, como estamos diciendo, por ejemplo, en el caso de quien habla, que realizó su licenciatura en pedagogía, no tuvo que hacer ningún tipo de proyecto de fin de carrera, ninguna tesina, y aquí estoy. La cuestión cuando recurres a las fuentes primarias y cuando en una investigación como esta en la que nos encontramos, nos dirigimos a buscar principios pedagógicos, pero estos no aparecen. ¿Por qué?
Pues probablemente, entre otras muchas razones, cuando se obedece, cuando se siguen directrices ajenas, pues no se plantean realmente los porqués. Simplemente se obedece, se sigue la corriente y no se plantea si estamos realizando o desarrollando actividades que mejoran la formación, en este caso si mejoran la educación, no solo de quienes están siendo formados y formadas, sino de la sociedad, porque al fin y al cabo todos estos y todas estas profesionales van a dedicarse a tareas relacionadas con la educación y por lo tanto con el futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué encontramos en la normativa, en este caso local, que hemos mostrado anteriormente? Pues 12 páginas en las cuales pues, se habla brevemente de características, se habla brevemente de contenidos. Hay algunos artículos que pueden llamar la atención y que ustedes mismos y mismas, sobre todo quienes son profesores y profesoras, pueden comprobar en su departamento. Con esa redacción que ahí vemos con 2 erratas para 3 líneas, citando literalmente la fuente original, se dice que todo el profesorado tiene el deber de actuar como tutores de TFG en al menos uno de los grados en los que impartan docencia. Ustedes mismos y mismas pueden comprobar en sus asignaciones docentes si esto es realmente cierto. Bueno, en este mismo documento, igualmente, encontramos pues de qué se compone la memoria del TFG, que al fin y al cabo es la base del TFG, y se habla de diversos aspectos administrativos, de un mínimo de criterios de evaluación, de cómo se componen los tribunales, de cómo se califica, pero como decíamos desde un inicio, y a lo mejor tampoco ha sido una gran sorpresa, no encontramos nada relacionado con principios pedagógicos. ¿Qué genera o cuáles son los resultados de este tipo de cuestiones? Pues básicamente las carreras de educación, como pueden comprobar ahí, el resultado final es prácticamente un aprobado general y las notas de los trabajos de fin de grado, los últimos datos a nuestra disposición, que son datos públicos en la web de la Facultad de la Universidad de Málaga, en los distintos grados de educación. Supongo que en las distintas facultades a nivel español, pues estos datos también están disponibles. Pues ahí pueden comprobar las notas medias de los TFGs. En años anteriores han sido incluso superiores. A lo mejor pueden sorprenderles estos datos, pero para quienes nos dedicamos a este trabajo, pues no nos son tan sorprendentes. ¿Y por qué digo esto último? Porque las realidades son bastante duras, aunque habitualmente no se escriba sobre ello. Aquí tenemos precisamente un par de ejemplos publicados por parte de profesores titulares o catedráticos y sus títulos son bastante significativos, como pueden ver ahí, ¿no? Quizás deberíamos ir un poco más allá de las directrices que nos imponen desde instituciones supranacionales y cuestionarnos qué hacemos y por qué lo hacemos, porque si no actuamos de esta forma nunca habrá ningún tipo de cambio social, ni en las facultades de educación, ni en las facultades en general, ni en las universidades, ni en ningún ámbito. Si básicamente nos dedicamos a obedecer lo que deciden clase política y empresarial, pues la situación siempre será en beneficio de ellos y ellas y a lo mejor no en el beneficio de quienes estamos por debajo en la sociedad. ¿Es posible disentir? Bueno, en una reseña al citado libro de Adiós a la universidad pueden ver esa cita que leo rápidamente. Sus argumentos contra el Plan Bolonia, su rechazo matizado a las nuevas tecnologías, sus apuestas por la aristocracia del mérito, que por falta de espacio dejó para el lector, son dignos de análisis detallado. Sin análisis detallado, sin análisis crítico, no podemos evolucionar y quizás hasta podamos involucionar, siempre enmascarado bajo discursos de progreso, evolución, nuevas tecnologías, incluso atención a la diversidad o formación impresionante. Bueno, esta reseña es, como pueden ver ahí, de la revista Enseñanza y Teaching de la Universidad de Salamanca. Los resultados, pues que nos sometemos a procesos burocráticos, igualmente el alumnado, y por supuesto que si no hay principios pedagógicos explícitos, los hay implícitos. ¿Mejora la formación hacer más trabajos académicos? Desde luego, para quienes no lo hicimos, no lo echamos en falta. ¿Es un principio pedagógico el aprobado general?
hay países europeos sometidos a dictámenes ajenos. Este escrito también está ahí puesto porque forma parte de querido alumno universitario, te estamos engañando. Y lo procedo a leer porque me parece que es bastante contundente. El nivel de los trabajos y presentaciones de los alumnos no pasaría en su mayoría los estándares del teatrillo de Navidad de primaria, pero eso para nosotros es más que suficiente para poner un 5. Quienes nos están escuchando y son docentes, que ejerzan un ejercicio de introspección para comprobar si esto es desgraciadamente cierto o no. Básicamente, y para concluir, hemos de entender quién marca las políticas, cuáles son los principios pedagógicos, si acaso los principios no son económicos o están idiotizando a la sociedad y en este caso a futuros y futuras profesionales de la educación. Y bueno, si leemos, por ejemplo, determinadas legislaciones o, por ejemplo, el preámbulo de la derogada LOMLOE en el caso español, aunque igualmente en otras legislaciones europeas e internacionales se puede encontrar, hay que ver quién manda aquí y si queremos que quien manda aquí lo siga haciendo. Podemos desarrollar otro tipo de metodología, podemos hacer otro tipo de trabajo, podemos mejorar la práctica docente, podemos mejorar la formación del profesorado. Bueno, puede ser una utopía o podemos continuar en un mundo distópico como este en el que nos encontramos. Desde luego, desde aquí se apuesta por un cambio social y por un cambio en la formación del profesorado, con sentido crítico y yendo más allá de lo que determinen eso que se puede considerar los men y ya también women in black. Muchas gracias por su atención, espero haberles sido de utilidad y hasta otra.